survey on narcotics and the effects they have on you. Everyone says I should talk to you, numb. Can you please tell me about the drug ecstasy? When I first tried it. La teoría sociológica desde mitad del siglo. La teoría sociológica americana desde mitad del siglo XX. Funcionalismo estructural. Auge y decadencia. Entre los años 40 y 50 se vivió el auge y también su decadencia. Los discípulos de Parsons tuvieron éxito y ocuparon muchos de los puestos principales en departamentos importantes de sociología. En 1945, Kingsley Davis y William Moore publicaron ensayos sobre la estratificación social desde una perspectiva funcional estructural. En ese ensayo afirman la necesidad de la desigualdad en términos ideológicos. En 1949, Merton publicó un ensayo que se convirtió en el programa por excelencia del funcionalismo estructural. Merton manifestaba que el funcionalismo debía tratar también lo que él llamaba disfunciones. George Waco relacionó el funcionalismo a la posición dominante de los Estados Unidos. Por un lado, toda pauta preserva el sistema y por el otro, perspectiva de equilibrio sin cambios. Ataques a Parsons y discípulos tuvieron lugar desde Wright Mills, David Lockwood, Elvin Goldner y Irving Orbitz. La sociología radical. En un periodo en el que la teoría marxiana estaba al margen de la sociología, Mills publicó dos grandes obras que reflejaban sus ideas políticas radicales y su escasa competencia también en la teoría marxiana. White Collar, de 1951, y The Power Elite, en 1956. The Revolution in Cuba, de Marxist. El radicalismo de Mills lo mantuvo al margen de la sociología estadounidense más importante. El desarrollo de la teoría del conflicto. Se forjó para dar una alternativa al funcionalismo, el cual había sido criticado y tachado de conservador, estático e incapaz de explicar dinámicas del cambio social y del conflicto, pero acabó pareciéndose más a una imagen invertida del primero. La mayor parte de las teorías del conflicto carecía de un anclaje coherente en la teoría marxiana. La única excepción digna de mención es la de Ralph Dahrendorf. Fracasó por no ir lo suficientemente lejos hacia la teoría marxiana. Por compromiso respecto a su tiempo. Otra aportación interesante fue la de Randall Collins, el cual trató de reparar al fallo de la estructuralidad llevando la teoría del conflicto hacia la perspectiva fenomenológica y etnometodológica. El nacimiento de la teoría del intercambio. La figura más importante es la de George Homans. El conductismo de Skinner es la fuente principal de la teoría del intercambio de Homans. Usó el trabajo de Skinner sobre pichones y lo relacionó con estudios sociológicos de pequeños grupos y estudios antropológicos de sociedades primitivas. En 1958 escribió La conducta social como intercambio, pautas de refuerzo, recompensas y costes. Peter Blau hizo algo semejante, pero él sí que dio importancia a las estructuras. Richard Emerson trabajó sobre el macro-micro en el intercambio. Análisis dramatúrgico. Es una variante del interaccionismo simbólico. Su principal exponente, Erving Goffman, se le suele considerar como el pensador más grande vinculado con la escuela de Chicago. Goffman escribió en 1959 Presentation of Self in Everyday Life. Y se trata más o menos de la exposición de una analogía entre las representaciones teatrales y los actos cotidianos como forma de análisis sociológico.
La región anterior, la del actuar, y la posterior, la de entre bambalinas, son la forma con la que él veía esta forma interesante y singular de comparación entre lo que es la representación teatral y que es la vida diaria. Él era un teórico micro en una era macro, quizás un poco adelantado a su tiempo en ese sentido. Junto a él se puede citar también a Herbert Blumer, que fue coautor del trabajo que Kaufman escribió. El desarrollo de las sociologías de la vida cotidiana. La sociología fenomenológica de Alfred Schutz, o como máximo representante de esta, Schutz, que vivió entre el 1899 y el 1959. A Schutz le interesaba el modo en que las personas aprehenden la conciencia de los otros mientras viven en la corriente de su propia conciencia. Se trata de una dialéctica entre el modo en el que construimos la realidad social y la inexorable realidad social y culturas que heredamos de los que nos han precedido. Peter Berger y Thomas Luckmann fueron los autores de The Social Construction of Reality, el libro que también hemos leído para prepararnos, el libro pequeño, inspirado en la sociología de Mannheim y en la etnometodología, de la cual Harold Garfinkel fue un importante exponente. Este último fue discípulo a su vez de Schutz y de Parsons, y se esforzó mucho por desarrollar una perspectiva de integración entre los dos paradigmas, el funcional y estructural y el fenomenológico de Schutz. Garfinkel rechazaba la premisa parsoniana de que el orden normativo está separado del orden de la conducta al tiempo que lo controla mediante la socialización. Le interesaban los estudios empíricos de la vida cotidiana. Redescubrió Durkheim y Weber y sintió afinidad por sus perspectivas. Definición de etnometodología se podría decir que es el estudio del cuerpo de conocimiento de sentido común y de la gama de procedimientos y consideraciones por medio de los cuales los miembros corrientes de la sociedad dan sentido a circunstancias. Auge y decadencia de la sociología marxiana. Autores relevantes en este sentido fueron Henri Lefebvre, que escribió La sociología de Marx en 68, La escuela crítica, con Jürgen Habermas, La sociología histórica, con Skocpol y Wallerstein. Con la desintegración de la Unión Soviética, la teoría marxiana cayó en desgracia en los 90. Ronald Aronson escribió a este propósito After Marxism en el 95. Este fue un crítico radical dentro de la teoría de los teóricos de la corriente teórica marxiana. El reto de la teoría feminista. A finales de los 70, la última rama de la sociología radical la constituye la teoría feminista. Esta es conocida como la segunda ola de feminismo. 3 factores contribuyeron a la ola: el pensamiento crítico del periodo, los movimientos contra la guerra, la revuelta estudiantil contra liberales sexistas. El activismo feminista sigue vivo, mientras otros han desaparecido. Actualmente se puede decir que vivimos una tercera ola de feminismo. Daniels, DeVold, Hochschild, Candler, Pierce, Rollins sobre la sociología del trabajo en ámbito feminista, Sendey, Scully sobre la violación. Hoy en día siguen ofreciendo un estimulante paradigma para el estudio de la vida social. Estructuralismo y postestructuralismo. Vinculado a Francia, sus raíces están fuera de esta disciplina. El estructuralismo está tan poco desarrollado que es de difícil definición. Estructuralismo se refiere a estructuras de la mente, por entre
estructuras de carácter psíquico, psicológico. La obra del psicoanalista Freud puede considerarse un ejemplo de esta corriente. A veces se considera a Marx como estructuralista. Se trata de una dialéctica entre individuos y estructuras sociales. Claude Lévi-Strauss era un estructuralista. Michel Foucault fue postestructuralista. Él desarrolló la relación entre conocimiento y poder. Fue precursor del postmodernismo. Otro autor postmoderno fue Jean Baudrillard. Desarrollos recientes de la teoría sociológica. Integración micro-macro. Norbert Elias Ritzer, el autor del libro de texto, el cual escribió sobre la relación macro y micro, influenciadas por la subjetividad o la objetividad, como puntos de vista de uno y del otro. Jeffrey Alexander, sobre la sociología multidimensional. Norbert Wille, solo sobre aspectos subjetivos. James Coleman, conexión desde lo micro a lo macro, y Allen Liska, viceversa. Todos estos bajo los esfuerzos de integración micro-macro. Integración, acción-estructura. Macro-micro es la versión, digamos, americana sobre la sociología de acción-estructura. Acción-estructura es la definición más europea. En realidad tampoco son equivalentes, no son sinónimos con nombres diferentes, son semejantes pero no iguales. Anthony Giddens ve acción-estructura como una dualidad, juntos, mientras Margaret Archer la ve como un dualismo. Pierre Bourdieu lo define como hábitus contra campo de acción. El hábitus es una estructura mental cognitiva y este produce y es producido por la sociedad. Jürgen Habermas, que escribió Colonización del mundo de la vida. Jürgen Habermas dio una definición de la acción-estructura como colonización del mundo de la vida. Acción-estructura es el retorno de la sociología hacia Europa. Pues es una corriente predominantemente europea. Síntesis teóricas. Es una tendencia hacia la integración, modernidad contra posmodernidad, por ejemplo. La posmodernidad es un mundo superficial que carece de profundidad. Uno de sus autores, Frederick Jameson. Los posmodernistas no aman teorizar y usan métodos de